Ya bueno, buenas noches a todos. Eh, para, bueno, estamos aquí, Sandra y yo, como representando el consejo, ¿no?, del movimiento. Y ahora, como saben, el motivo que nos reúne es introducir eh, de alguna manera ya el tema de ambientes seguros en el movimiento en general y aquí en particular en Lima. Para eso nos está acompañando ahora Malena, ¿no? Malena, como algunos la conocerán, ella es Nazaret aquí en Lima, es psicóloga, y ya viene hace un tiempo ayudándonos con esta reflexión de ambientes seguros para el movimiento. Eh, Malena, como algunos de ustedes, ha participado ya de algunos cursos al respecto de formación de esto, como Virtus, también un taller que hubo hace un tiempo en Guayaquil. Y el año pasado le pedimos el favor que nos represente como movimiento en Roma, ¿no? Y ella fue a un encuentro sobre la prevención de los abusos sexuales que estaba dirigido a todas las asociaciones y movimientos eclesiales. Eh, con su ayuda, ¿no?, y justamente con toda esta experiencia, ella, en conjunto con el Consejo, ¿no?, elaboramos unos lineamientos sobre ambientes seguros para el movimiento, ¿no? Hemos tratado de hacer algo muy conciso para empezar, ¿no?, a introducir este tema, ¿no? Esto de acá también es un pedido de la quinta asamblea del movimiento, ¿no?, que fue en enero. Allí de hecho uno de los pendientes que aún tenemos de la asamblea, que quienes asistieron a la asamblea recordarán, es el de generar un equipo de ambientes seguros internacional para el MBC, ¿no? Entonces eso esperemos que con el tiempo se vaya dando, ¿no? De hecho ya hay algunos interesados en algunas localidades. Simplemente quiero hacer hacer una salvedad a lo que ahora vamos a presentar, y es que lo que estamos haciendo es introducir el tema dando unos lineamientos para el movimiento. Entiéndase esto porque como algunos de ustedes o muchos de ustedes han recibido otros cursos de ambientes seguros, este está muy dirigido a la realidad del movimiento. eh, y lo que queremos hacer con esto es precisamente que en el movimiento comencemos a implementar según la necesidad de cada localidad. Entonces la idea es que esto que ahora le vamos a presentar, ustedes como parte del movimiento en Lima, vean cómo se implementaría en concreto en Lima, ¿no? Estamos dando como una especie de mínimos aquí con estos lineamientos para a partir de allí construir, ¿no? Entonces ténganse en cuenta eso y entendamos por lo tanto que esto de ambientes seguros se implementa según lo que el lugar o según la realidad, ¿no? Reconozcamos que el movimiento no es un colegio, no es una parroquia, es algo distinto y tiene realidades apostólicas diversas, ¿no? Nada, entonces, sin más, los dejo ahora con Malena para la presentación. Ok, hola, buenas noches a todos. Bueno, sí, como dijo Rubén, el motivo de la reunión es básicamente para compartir con ustedes el fruto de un trabajo que se ha venido haciendo hace ya un buen tiempo de revisar información, también de poder conocer un poco más cuáles son las necesidades y las distintas realidades que digamos, tiene el MBC, pero también en concreto mi trabajo básicamente empezó, bueno, revisando justamente cuáles son esas necesidades y cuál es esa realidad que vive Lima concretamente. Eh, y con algunos tuve la oportunidad de reunirme, de conversar y justamente digamos, en el sentido de recoger un poco más de información para poder plantear cuestiones un poco más concretas respecto al tema concreto de ambientes seguros, porque justamente, digamos que desde hace buen tiempo tenemos la inquietud de justamente empezar un trabajo mucho más concreto respecto al tema,
tener lineamientos un poco más claros, y que sean de alguna manera nuestro punto de referencia respecto a justamente lo que queremos, que es implementar ambientes seguros, cuidar las relaciones interpersonales en las distintas, digamos, entre todos los que formamos parte del MBC y que además también participamos en las distintas actividades apostólicas. Eh, Ciertamente nos ha tomado un tiempo, eso ha sido un tiempo fructífero, un tiempo de trabajo muy interesante. Hemos recogido información, también hemos de alguna manera recogido la invitación, digamos, la invitación de la iglesia, la invitación que nos hace la iglesia y a comprometernos con el tema. Y también, bueno, a raíz de la asamblea, que sé que ha sido una inquietud también el tema de ambientes seguros, y justamente ya tenemos este trabajo, este inicio, en realidad son, como bien lo dice Rubén, son las primeras, las primeras bases, si se quiere, sobre este trabajo que es claro que por la misma naturaleza del tema vamos a tener que ir revisando, adaptando, ajustando, porque de hecho también tendremos que situarnos en cada actividad, en cada realidad, para poder ir haciendo las adaptaciones necesarias. Yo tengo una presentación, voy a compartir con ustedes mi pantalla para poder en realidad compartir algunas ideas. No sé si se está viendo, ¿se logra ver? Ok, listo, gracias. Básicamente, como les comentó Rubén, yo el año pasado concretamente tuve la oportunidad de asistir a este encuentro sobre prevención de abusos sexuales, es una invitación que nos hacía la iglesia para poder en realidad, una de los tantos, las tantas oportunidades que se están presentando a lo largo de este último tiempo para justamente poder reflexionar sobre la importancia de la prevención, concretamente la prevención de abusos sexuales, pero también la importancia de ser cada vez más conscientes de la necesidad que tenemos los movimientos, las asociaciones, de asegurar nuestros entornos, ¿no? Los lugares físicos donde nos desenvolvemos, donde llevamos a cabo nuestras actividades apostólicas, pero también, y creo que es un punto importante y va de la mano con el tema de, digamos, de los entornos seguros, también el hecho de, digamos, de proteger nuestras relaciones, de cada vez más ser conscientes de esta necesidad de cuidar las relaciones interpersonales entre todos los que formamos parte de los movimientos, los que hacemos apostolado. Entonces, yo comparto con ustedes algunos de los puntos que creo que son, bueno, en realidad se trataron de muchos temas, pero creo que son los más importantes y los que nos dan, nos posibilitan entrar al tema concretamente del trabajo que se ha hecho para el MBC, ¿no? Básicamente el compromiso que tenemos todos y lo que nos pide la Iglesia es justamente asegurar estos entornos, ¿no? Crear entornos sanos. Cuando hablamos de entornos sanos, hablamos de personas que se desenvuelven, que llevan a cabo la misión de llevar el Evangelio, de hacer apostolado, digamos, bajo un marco de referencia donde todos se relacionen de manera sana, positiva, ¿no? Respetuosa. Entonces, a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de entornos sanos y seguros, ¿no? Pero ciertamente, digamos, el tema no solo queda en tener claro lo importante que es un entorno sano, sino también y el compromiso está aquí en trabajar justamente para poder, a partir de ciertos lineamientos o ciertos criterios generales que nos sirvan a todos, el poder desempeñarnos o desenvolvernos bajo esas líneas, esas directrices que nos van a permitir saber cómo conducirnos, ¿no? Ahora, también es importante, y eso fue una de las ideas, digamos, finales del encuentro, si se quiere, para poder, digamos, es lo que nos llevábamos a casa todos al final de la jornada, era justamente la importancia de informar a todas las personas eh, que forman parte de nuestros movimientos, justamente digamos, lo importante que es elaborar estos criterios de los que les hablo,
pero también compartirlos con todos los demás, ¿no? Compartir esta información, lo importante que es la implementación de espacios seguros, y que obviamente esto nos va a llevar a, digamos, fomentar justamente esta cultura del buen trato que queremos todos en base a las interacciones positivas y adecuadas de las que les he mencionado, ¿no? Entonces, ciertamente también es importante cuando entramos a hablar de implementación de ambientes seguros o de espacios seguros, es importante hacer una revisión, ¿no? De cómo hemos venido trabajando, cómo hemos venido planteando el desarrollo de nuestras actividades, cómo se han venido dando estas dinámicas relacionales que son parte del apostolado que hacemos, ¿no? Y es justamente esa interacción con las personas con las que nos desenvolvemos, ¿no? En el caso, por ejemplo, si tenemos actividades, por ejemplo, con menores de edad, si tenemos actividades entre jóvenes, o sea, en realidad cuando hablamos de dinámica relacional, hablamos justamente de esa relación, para la redundancia, que establecemos con las personas, en este caso nuestros destinatarios, ¿no? Y lo importante de esto es entender también que hay marcos de referencia para justamente llevar a cabo estas interacciones en la línea de generar espacios seguros, en la línea de establecer vínculos positivos y adecuados, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, no solo podemos quedarnos con la idea de estos entornos seguros y de aquellas líneas importantes que tenemos que conocer respecto a las interacciones, sino también que hay una idea de base y que es justamente eh, a lo que, digamos, lo que tenemos que transmitirle a los demás, es que justamente cuidando todos estos aspectos, estamos haciendo un trabajo de prevención de riesgos, básicamente, porque cuando hablamos de entornos seguros y hablamos de relaciones positivas, adecuadas, en la medida en que todos estemos informados sobre cuáles son estas reglas básicas que nos van a permitir establecer entornos seguros y relaciones adecuadas, estamos haciendo un trabajo de prevención de situaciones de riesgo que al final ciertamente tenemos que saber también cuáles son estas situaciones de riesgo para entrar justamente a esta dinámica de prevención y de evitar esas situaciones que nos pueden colocar en riesgo no solamente a nosotros como adultos, sino también en el caso concreto de los menores de edad, que es justamente, digamos, el sentido del trabajo que se ha hecho y que ahora yo voy a pasar a explicar, ¿no? Pero básicamente la idea es entornos seguros, relaciones sanas, positivas y prevención de riesgos, ¿no? Para lo cual, evidentemente, aquí hay un punto importante que no podemos dejar de considerar, que es el que todos los que participamos, los que interactuamos, tenemos que estar atentos a justamente a aquellas situaciones que pueden implicar un riesgo y que tenemos que ser claros en que tenemos que evitarlas, ¿no? Entonces, dicho esto, digamos, es importante entender que cuando hablamos de ambientes seguros o implementación de ambientes seguros, justamente surge esa necesidad de trabajar en la línea de la prevención, en la línea del cuidado, de la protección de todos. Es decir, digamos, todos los que hacemos apostolado, todos los que participamos, los que colaboran con nosotros, ¿no? En las distintas actividades, en las distintas situaciones que vamos a tener que compartir. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos aquí de los más vulnerables, en realidad el trabajo que hemos venido realizando como punto de inicio considera a los más vulnerables digamos, a los menores de edad, que es justamente los lineamientos que vamos a presentar ahora, están dirigidos al trabajo o al apostolado realizado o actividades realizadas con menores de edad. Entonces, quiero hacer esta aclaración porque, claro, cuando hablamos de las personas vulnerables, no solamente hablamos de menores de edad, hablamos de también adultos mayores, personas con discapacidad, ¿no? Entonces, básicamente estos lineamientos que vamos a presentar hoy están relacionados a la interacción con menores de edad. ¿Okay? En cuanto a lo que es básicamente implementar
un ambiente seguro, para ello es necesario tener, yo al principio les decía, este marco de referencia, ¿no? Tener criterios básicos, generales, que nos ayuden justamente a saber qué es lo que tengo que esperar, tanto de mi conducta como de la conducta de los demás, ¿no? Entonces, en la medida en que podamos tener, y de hecho se ha trabajado en estos criterios, y a partir de ahora pues estamos en todo este proceso de difusión, ¿no? Que es importante porque forma parte de este proceso de informar a las personas sobre justamente cuáles son estos criterios generales que me permiten eh, hemos implementar un ambiente seguro, asegurar el entorno y también asegurar nuestras relaciones, ¿no? Asegurarlas en el sentido de promover relaciones positivas, ¿no? Entonces, ciertamente yo aquí distingo dos momentos importantes cuando hablamos de implementación de ambientes seguros. Por un lado está el aspecto informativo, que es justamente lo que ya empezamos a hacer, es lo que les decía yo en relación a la difusión de este trabajo, de estos lineamientos, pero también existe la otra parte, que es la parte formativa, ¿no? Es decir, por un lado, es importantísimo llevar la información, es decir, el mensaje de qué es un ambiente seguro, a qué nos referimos con relaciones o interacciones positivas, eh, qué es un comportamiento apropiado en las relaciones, ¿no? Pero también es importante y que tengamos en cuenta que hay que cada vez más trabajar este tema para poder justamente entre nuestros miembros, entre aquellos que trabajan con menores de edad o que tienen vínculo con menores de edad, es importante que formemos esos criterios importantes, necesarios, que nos permitan discernir cuáles son aquellas situaciones específicamente que implican un riesgo, para lo cual obviamente si yo tengo claro que una situación me está implicando un riesgo a mí y al menor de edad, pues tengo que generar todas las circunstancias para evitar esa situación y por otro lado también que me permita saber qué hacer en determinada situación, ¿no? Porque, digamos, son estas cuestiones de criterios, sí, pero también que a partir de lo que yo sé, que es de lo que se espera respecto a estas interacciones positivas, es que voy a poder tener mayor claridad sobre cómo conducirme y cómo, digamos, cómo los demás tienen que conducirse también, ¿no? Entonces, es importante, como les digo, por un lado la parte informativa y por otro lado también empezar a formar los criterios de las personas respecto a aquello que es adecuado y aquello que no lo es, ¿no? Por otro lado, también, ya concretamente pensando y de hecho estudiando bastante el hecho de cómo hacer o cómo empezar a trabajar estos espacios seguros en el MBC, porque claro, tenemos claro todos que es importante establecer relaciones sanas y ambientes seguros, como dice la diapositiva, ¿no? El objetivo de ese trabajo y el objetivo digamos, hacia dónde caminamos, ¿no? Ciertamente responde a la necesidad de desarrollar una cultura de prevención de abusos a partir de las buenas prácticas en las relaciones humanas, y en realidad esto es básicamente eh, entender y ser conscientes de lo importante que es trabajar por cada vez más digamos, por eh, implementar una cultura del buen trato, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de relaciones sanas, positivas, seguras, hablamos digamos, de justamente, digamos, es importante el buen trato entre todos, ¿no? Y claro, para ello, pues tenemos que ir reflexionando sobre cómo están siendo nuestras prácticas hoy por hoy, nuestras relaciones, ¿no? Qué características tienen nuestras relaciones y qué aspectos pueden o podemos, digamos, potenciar, fomentar, cuáles de pronto es mejor evitar, ¿no? Porque justamente recordemos que estamos hablando de que hay circunstancias o situaciones que implican situaciones de riesgo y evidentemente yo tengo que conocer este aspecto también para poder evitar aquello que implica efectivamente un riesgo, pero de cara a fomentar justamente aquellos comportamientos apropiados, positivos, transparentes en las relaciones
en las interacciones entre todos, ¿no? Entonces, cuando hemos pensado en qué aspectos considerar para poder establecer estos criterios generales que vamos a presentar ahora, claro, ciertamente lo que buscamos, lo que se busca es, además de implementar ambientes seguros, ¿no? Que eso es el objetivo, eh, creo que es importante que todos tengamos claro que al tener estos lineamientos generales, estamos proyectándonos a un espacio o a relaciones donde todos estemos protegidos, donde fomentemos el cuidado de todos. Por un lado, de los menores de edad, que es justamente hacia quienes van dirigidos estos lineamientos, y también hacia los adultos que forman parte de las actividades, los que interactúan con ellos, ¿no? Entonces, básicamente esa es la razón de ser de esta propuesta, ¿no? Entonces, hablamos de políticas de protección en la interacción con menores de edad, que es concretamente lo que hemos trabajado. Como les decíamos al inicio, es el primer paso que estamos dando. Y digamos, la idea central de estos lineamientos tiene que ver con, por un lado, prevenir las conductas inapropiadas en las interacciones y el abuso sexual a menores de edad, en relación a que, como les decía al inicio, si todos conocemos, si todos estamos al tanto de aquellas cuestiones que se esperan respecto a mi propia conducta y a la conducta de los demás, pues va a ser mucho más, o vamos a dirigirnos justamente hacia lo que estamos buscando, que es entornos seguros, relaciones adecuadas, ¿no? Y este también, no olvidemos que es una idea que de pronto creo yo que es importante que tengamos siempre en cuenta, es de estar atentos a aquellas señales que, como les digo, pueden implicar un riesgo. De hecho, y aquí creo que es importante y tendremos oportunidad de conversarlo al final, es importante estar atentos, pero también es importante, digamos, no caminar con miedo, ¿sí? El estar atento me ayuda a saber que si hay algo que de pronto yo sé que no es adecuado, pues tengo que evitar o intervenir para evitarlo, ¿no? Entonces, pero eso no implica, el estar atento no implica necesariamente caminar con miedo, y creo que eso es algo que tenemos que también entender y, digamos, saber manejar, ¿no? Ahora, respecto concretamente a este trabajo de implementación de ambientes seguros en el MBC, básicamente yo les hablaba de los lineamientos generales que hemos venido trabajando en este tiempo. Y, a ver, creo que es importante centrarnos en justamente en el trabajo con menores de edad, porque estamos hablando de hacer un trabajo de prevención de abusos sexuales, concretamente es la línea que seguimos, pero además también estamos haciendo un trabajo respecto a fomentar relaciones adecuadas. Ahora, yo considero que ciertamente, si bien esto está dirigido a la interacción con menores de edad y tenemos claro que son cuestiones generales que nos van a permitir saber que para cualquier actividad donde participen menores de edad vamos necesariamente a tener en cuenta estos aspectos como base, eh, creo yo que al final, si hablamos de una cultura del buen trato, digamos, esto también se puede extrapolar a las relaciones entre todos, ¿no? ¿Okay? Creo que una cuestión que no podemos perder de vista. O sea, si bien es cierto aquí está claramente definido que estas políticas de protección están vinculadas a la interacción con menores de edad, pero creo que justamente de esto se trata esta cultura del buen trato que tenemos que implementar cada vez más y hacer mucho más darle digamos, una fuerza mayor cada vez, porque es una cuestión que tenemos que trabajar en todos los ámbitos y entre todos en realidad, ¿no? Pero básicamente yo ahora que les presento estos lineamientos voy a ir mencionando cada uno y de pronto también, de repente, poniendo algunos ejemplos, de pronto nos podemos situar mucho mejor. Bueno, el punto número 1, mantener a los menores de edad en lugares visibles e iluminados, evitando las zonas aisladas y oscuras. Eh,
ciertamente cuando hemos tenido, de hecho es un criterio que ya todos lo conocemos porque de alguna manera lo hemos venido trabajando, cuando de pronto cuando lo primero en lo que uno piensa cuando va a realizar una actividad, sobre todo con un número grande de menores de edad, pues tiene en cuenta el tema del lugar, ¿no? Es dónde va a ser, si es, por ejemplo, una campaña navideña, si es en un colegio, qué espacio se va a usar, el patio del colegio, dónde están ubicadas las zonas específicas para poder, digamos, de alguna manera manejar este aspecto del lugar en sí, ¿no? El espacio físico en sí. Entonces, los criterios en realidad para poder contemplar un espacio o un lugar específico donde vamos a desarrollar una actividad con menores de edad, necesariamente tiene que cumplir el criterio de que esté en espacio visible, en un lugar visible, que haya una adecuada iluminación, si es un espacio abierto, ¿no? O sea, son cuestiones que necesariamente debemos tener en cuenta cuando pensamos en una actividad con menores de edad, ¿no? Por otro lado, no quedarse a solas con un menor de edad en un lugar cerrado, así como cerciorarse de que nadie se quede a solas con un menor. De hecho, cuando hablamos de protección, cuidado, ¿no? Sobre todo en un contexto, en el contexto en una actividad o en alguna situación donde hay un menor de edad, es importante eh, digamos, este aspecto de solo un adulto con un menor en un espacio, ¿no? Eh, como les digo, digamos, eso también va a, o nos lleva a pensar en aquellas excepciones o aquellas situaciones en las que, bueno, de alguna otra forma, pues, va a ser necesario que un adulto esté con un menor en un lugar. Sin embargo, también hay que, digamos, contemplar algunos detalles importantes de esa situación. Pongamos un ejemplo. Eh, por ejemplo, hay un menor de edad que necesita un espacio personal, una consejería, necesita, digamos, un espacio personal para compartir algo, digamos, que necesita, ¿no? Necesita de repente compartir algo muy personal y es necesario darle ese espacio. Entonces, si el criterio nos dice no quedarnos a solas con un menor en un lugar cerrado, pero dada la situación y la necesidad, digamos, se tiene que dar, pues tendré que asegurarme de que existan otras variables que me permitan cumplir con el criterio de claridad, transparencia y pues me aseguraré que la puerta de la sala donde voy a estar esté abierta, que hay una ventana, digamos, digamos, todos los criterios que me digan, que me permitan justamente hacer de esa situación una situación transparente, ¿no? Es decir, me aseguraré que el lugar donde esté, de pronto hayan otros adultos, ¿no? En el lugar donde esté, no necesariamente en la sala donde voy a estar con el menor, pero sí que estén alrededor y que, digamos, podamos de alguna manera darles espacio, pero también entendiendo lo que implica un entorno seguro y una situación segura para todos, ¿no? Por otro lado, usar un lenguaje apropiado, no vulgar, positivo y respetuoso. Ciertamente cuando hablamos de menores de edad, yo siempre digo, los chicos hoy por hoy manejan un código comunicacional distinto al que de pronto, bueno, los que ya pasamos los 40, pues sabemos cómo era en nuestros tiempos eh, el uso del lenguaje, ¿no? Y ciertamente cuando hablamos de trabajo o apostolado con jóvenes, en muchas situaciones, de hecho, uno establece una relación cercana, de amistad con el menor. Porque claro, eso nos permite también hacer apostolado y que sobre todo el apostolado no pierda esa esencia y ese espíritu que siempre ha tenido y hemos buscado. Eh, y claro, la pregunta es cuál es esa línea delgada que yo no debo cruzar respecto al uso del lenguaje, ahora vamos a ir revisando otros criterios relacionados justamente a la interacción, pero cuál es ese límite, ¿no? Que me permite a mí saber que, digamos, yo no debo cruzar, ¿no? El límite del respeto, el límite de los mensajes que yo transmito, cómo comunico, ¿no? Los mensajes, cómo los transmito, ¿no? Y a veces pasa que
Para no perder esa relación de cercanía y amistad, pues tratamos de equiparar nuestra forma de hablar con la forma de hablar de los chicos. Y, digamos, lo que sí tenemos que tener claro cuando hablamos de interacciones con menores es que que nunca debemos perder justamente esa dinámica de comunicar, ¿no? Con claridad, con alegría, ciertamente, ¿sí? Pero no perdiendo de vista que debemos cuidar que nuestros mensajes sean mensajes respetuosos, que sean mensajes cordiales, que sean mensajes que, digamos, justamente consideren, ¿no? Que estamos frente a una persona y que tenemos que, digamos, cuidar mucho qué y cómo decimos las cosas, ¿no? Por otro lado, evitar el contacto físico inadecuado, incluyendo tacto cariñoso, abrazos constantes o juegos físicos con menores de edad. Eh, Justamente en la línea de las interacciones, ¿no? De cómo deben ser nuestras interacciones, sobre todo cuando estamos frente a menores de edad. Y de hecho, cuando nos hablan de comportamientos adecuados, apropiados, y comportamientos inapropiados, pues justamente ahí aparece esto que les comentaba de los límites, ¿no? Y ahí pues hay que trabajar justamente con las personas que van a tener o que tienen relación con menores de edad en las actividades. eh, y es importante que saber discernir esta parte, porque claro, nos han dicho y podemos haber escuchado en talleres, en cursos, podemos haber leído sobre este tema, ¿no? Los contactos físicos apropiados, adecuados, son aquellos contactos físicos, contactos que responden a una situación y que son generalmente de manera breves, ¿ok? Entonces, hablamos de, por ejemplo, eh, un saludo, si respondemos a un saludo, cómo respondemos el saludo. Yo generalmente en este punto suelo poner el ejemplo de una catequesis con niños, por ejemplo, ¿no? Y claro, quienes hemos trabajado con niños sabemos que es prácticamente imposible evitar que un niño se acerque con toda la efusividad y la expresividad propia de la edad a saludarnos, ¿no? Cuando llegan, ¿no? En general. De hecho, eh, justamente cuando hablamos de contactos físicos breves, es responder a esa situación digamos, hay formas de tener contactos breves, puede ser una palma en el brazo, en la cabeza, ¿no? O digamos, un saludo de mano. Eh, si, por ejemplo, estamos hablando de un niño que llega a una catequesis, llega con la mamá o el papá, evidentemente es una situación diferente, ¿no? En la que yo puedo responder de manera breve, puedo responder a ese saludo, al saludo de este niño, ¿no? Entonces, ciertamente, y ahí vuelvo al tema de saber discernir cuáles son las situaciones, ¿no? En las que yo puedo, eh, digamos, o cuáles son aquellas situaciones que tengo que saber cómo puedo conducirme, qué es lo adecuado, qué es lo que debo evitar. ¿Ok? Entonces, respecto concretamente el tema del contacto físico, pues lo que nos dicen, lo que nos sugieren es que estos contactos físicos, digamos, los contactos físicos inadecuados son aquellos que, digamos, son innecesarios, ¿no? Y que evidentemente no responden en esa situación concreta digamos, al ejemplo que yo les he puesto de la catequesis con niños, por ejemplo, ¿no? Que es algo que sí en ese momento sí responde. Eh, Luego dice, no asistir a las reuniones o actividades bajo los efectos de alcohol o drogas. De hecho, este es un aspecto también que hay que tener en cuenta y que, bueno, no podemos perderlo de vista, tenemos que estar observantes de estas situaciones, ¿no? Durante las actividades de grupo, por cada 10 menores habrá un adulto a cargo de forma permanente. Bueno, normalmente cuando realizamos actividades con menores de edad, como parte de organizarnos previamente a la actividad, bueno, siempre se ha tenido en cuenta justamente por un tema de cuidado, de protección, de manejo de la situación, ¿no? Siempre se ha contemplado la idea de que haya un adulto por cada
número, por cada grupo de menores, por cada 10 menores en este caso es lo que estamos planteando como una generalidad, ¿ok? O sea, la línea base es esta. De hecho, si la actividad, y eso lo hemos conversado también, si la actividad, la situación requiere que haya un adulto más, la idea es que vayamos ajustando de acuerdo a la necesidad, ¿no? La línea de base es que por cada 10 menores haya un adulto a cargo de forma permanente. No están permitidos los castigos físicos, los maltratos psicológicos u otras acciones correctivas que pongan en riesgo la dignidad personal e integridad física. Bueno, nuevamente digamos, en lo que tiene que ver con las interacciones, en este caso concreto, cuando trabajamos con jóvenes, pues puede ocurrir que en algún momento tengamos que hacer algún señalamiento, alguna corrección, sobre todo si vemos que hay alguna conducta que tenemos que, digamos, manejar con ellos, ¿no? El punto aquí es, y es importante no perder de vista que hay un aspecto importante, valga la redundancia, que no podemos dejar de considerar y es justamente el respeto a la dignidad de la persona. Entonces, en esa línea, pues evidentemente los castigos físicos, los maltratos psicológicos, son, digamos, situaciones que tenemos que evitar, ¿no? De hecho, lo hemos conversado y definitivamente no es permitido y no es correcto recurrir a un castigo físico, a una exigencia física, o a una burla o a una frase humillante como forma de corregir alguna conducta o hacer algún tipo de señalamiento a un menor de edad, ¿no? Entonces, definitivamente eso es algo que también vamos o tenemos que ir, son criterios que tenemos que ir formando en las personas que tienen o que van a tener relación o que van a tener, digamos, eh, interacción con menores de edad. Por otro lado, informar a los padres de familia sobre las actividades del MBC en las que sus hijos menores sean invitados a participar. En realidad el punto 8, el punto 9 y el punto 10 tiene que ver directamente con los padres de familia. Bueno, nosotros sabemos, cuando hablamos de menores de edad, sabemos que los padres de familia son los principales responsables de sus hijos. En ese sentido, es importante que en cualquier actividad que digamos, el MBC promueva y que además se invite a algún menor de edad, pues es importante que los padres estén informados al respecto, porque además también es importante que autoricen su participación en la actividad, ¿no? Y para ello hemos venido desarrollando unos formatos de autorización justamente con la idea de poder considerarlos al momento de tener actividades o actividades que estén dirigidas a menores de edad, en las que participen menores de edad, porque, digamos, es importante desde el punto de vista inclusive también legal, ¿no? Nosotros sabemos que hay una ley de protección al menor, hay, digamos, aspectos contemplados para justamente la protección al menor y definitivamente el que los padres estén informados, pues nosotros no podemos pasar por alto esto, ¿no? Además, porque también es importante que para las actividades donde van a participar menores de edad, es necesario que los padres autoricen el uso del material fotográfico y fílmico, audiovisual, ¿no? Ciertamente nosotros sabemos que cuando hay una actividad donde participan menores de edad, pues hay fotos, hay filmaciones, ¿no? Y obviamente ese material se usa para difusión, la difusión de las actividades del MBC. Eh, pero justamente por el hecho de que hay participación de menores de edad y estamos hablando de políticas de protección, es importante que el padre autorice, ¿no? Que ese material vaya a ser usado para la difusión de nuestras actividades y en donde su hijo va a participar. De hecho, es un aspecto que digamos, o sea, nos estamos contemplando también para efectos de tener, por un lado, la autorización del padre para ello, el que sepa que esté informado de que va a participar su hijo, y además porque también dentro del formato se está considerando una declaración de exoneración de responsabilidad,
¿no? Entonces, que es el punto número 10, ¿no? Contar con la autorización y declaración de exoneración de responsabilidad de uno o ambos padres de familia previo a la participación del menor en las actividades del MRC. Entonces, de hecho, como decía, estos tres últimos puntos tienen que ver concretamente ya con la autorización de los padres de familia, ¿no? Entonces, retomando un poco el tema concreto de los comportamientos apropiados e inapropiados, que es un aspecto que yo les digo que considero de manera personal que es importante que trabajemos un poco más a fondo, ¿no? Con las personas que van a tener a su cargo grupos con menores de edad. En su momento también consideraremos a aquellas personas que van a colaborar para realizar alguna actividad con menores de edad, porque todos tenemos que estar alineados respecto a justamente a saber cómo conducirnos, ¿no? Y para ello también es necesario que empecemos eh, digamos, a identificar o a reflexionar o a interiorizar cuáles son efectivamente aquellos comportamientos que debo promover, que son apropiados y aquellos que tengo que evitar porque definitivamente nos coloca a todos en riesgo, ¿no? Entonces yo he puesto aquí algunos ejemplos, en realidad algunos ya los he ido adelantando, pero ciertamente sobre, digamos, para poder, para que podamos entender lo importante que a futuro va a ser el que podamos trabajar de manera mucho más específica, ya a nivel de formación, ¿no? Con la gente que vamos a, digamos, con la que vamos a contar para ser apostolado, ¿no? Entonces, de aquí hay algunos ejemplos que podemos considerar apropiados, otros que evidentemente tenemos que evitar, pero básicamente creo que es importante que, bueno, se los presente para que justamente nos quedemos con esa idea, ¿no? De la importancia de la formación en este sentido. Y bueno, básicamente es el tema de la seguridad en línea, que en realidad lo he incluido también porque justamente veníamos conversando sobre lo que nos está tocando vivir hoy por hoy, ¿no? Que es justamente este tema de nuestras comunicaciones, que básicamente son comunicaciones, estamos teniendo comunicaciones virtuales y evidentemente es necesario también poner el tema sobre la mesa porque también los entornos virtuales tenemos que cuidarlos y tenemos que hacer de ellos, pues, digamos, espacios seguros, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente yo, cuando hablamos de menores de edad, yo creo que es importante que tengamos en cuenta algunos criterios generales de base. De hecho, este es un tema que tenemos que ir de alguna manera revisando, adaptando, ajustando, porque lógicamente la realidad actual nos está de alguna manera pues poniendo el tema con mayor fuerza hoy por hoy, pero cuando hablamos de la interacción en línea con menores de edad, hay criterios también generales que considerar, ¿no? Por un lado, tener en cuenta, por ejemplo, el tiempo que usamos cuando tenemos, por ejemplo, un grupo con menores de edad, ¿no? El tiempo que usamos, de hecho, se sugiere o se plantea que sean tiempos cortos, ¿no? Que no sean tiempos extendidos, y además también los horarios, ¿no? Yo sé que, digamos, con menores de edad yo no puedo pues estar escribiéndome 10 de la noche, 11 de la noche, o sea, hay en ese sentido, cuando hablamos de seguridad en línea, hay también límites, ¿no? Que tenemos que ir definiendo en relación a qué es lo mejor para todos, ¿no? En el tema de los contenidos, igualmente, ¿no? Estamos hablando de que hacemos apostolado, los contenidos de los mensajes relacionados concretamente al apostolado que hacemos, si es que hay alguna coordinación de último minuto por una actividad específica, pues tendré que saber en qué momentos lo tengo que hacer, ¿no? Considerando el horario, ¿no? En fin, son cuestiones generales, como les digo, pero es importante que no perdamos de vista que para lo que es comunicaciones digitales también hay un trabajo que hacer en la línea de la prevención y de cuidar este entorno también y hacerlo seguro, ¿no? Básicamente respecto a eso es, digamos, lo que yo podría compartir con ustedes como un tema general, ¿no? Es el buen uso de las herramientas, digamos, digitales, ¿no? Ahora, básicamente con respecto al trabajo que se ha hecho, y evidentemente creo que esta es una primera mirada que le estamos dando al tema,
y con cuestiones, como decíamos al inicio, como decía Rubén al inicio, con cuestiones bien concretas, ¿no? Generales, concretas, algunas de las cuales ya hemos venido trabajando, ya se han venido implementando. Pero siendo el tema de ambiente seguro es un tema muy amplio y además un tema que está en constante revisión y adaptación, ¿no? Porque también creo yo que lo valioso de empezar a trabajar respecto a este tema es que nos permite poder reflexionar sobre lo que venimos haciendo para ver qué cosas podemos implementar que nos haga o que nos lleve por el camino de hacer las cosas cada vez mejor, ¿no? Entonces, básicamente es lo que quería compartir con todos. De hecho, tenemos un espacio para poder escuchar también sus comentarios y algunos aportes que puedan tener que nos ayudaría mucho. Gracias, Malena. Bien, entonces la idea ahora es que puedan hacer sus preguntas a esta presentación y no solo preguntas, ¿no? Para aclarar algunas dudas, sino también si quieren hacer algún aporte al respecto, ¿no? Dado que también algunos de ustedes tienen la experiencia ya de trabajar con este tipo, con protocolos en esto de ambientes seguros, ¿no? También les adelanto por si acaso la presentación, tanto la presentación como algunos ya este, protocolos, permisos que tenemos trabajados para Lima, ¿no? Revisados por abogados para cumplir leyes acá de concreto de Lima, ¿no? Como se trabajó aquí. Se la vamos a enviar al Consejo del Movimiento acá en Lima una vez que terminemos esta primera ronda con todas las localidades, ¿no? Ya solamente esta semana ya terminamos, entonces probablemente a partir de la próxima semana se lo estaremos enviando. Entonces si tienen alguna pregunta o como aporte pueden hacerlo en este momento, enciendan su micrófono y sientan la libertad de hablar. Hola, hola Malena, muchas gracias. Yo más que una pregunta quería hacerte un comentario. Obviamente ese es un tema muy complicado, como tú bien lo has dicho, y muy grande, muy amplio. Y más en este entorno que estamos viviendo ahorita nosotros, porque el apostolado directo, pues muy poco lo pueden realizar si no es generalmente virtual. Yo creo que dos elementos muy importantes que resaltar, que tú has dicho, es, dentro de todo lo importante que ha sido, es el hecho de que no nos convirtamos en miedosos, entre comillas, porque esa es la primera tentación que hay, porque el asunto legal a mí no me asusta, porque yo soy de formación abogado, entonces el tema que me dicen a mí legal no me mueve mucho, digamos, los pocos pelos que me quedan, pero sí es importante que gente que no tenga esa formación normalmente tiene mucho miedo al tema legal. Esa es la primera parte que yo quería resaltar. Obviamente yo he tenido, por mi trabajo actual, que es educación, he tenido varios acercamientos con este tema y el otro día recibí una conferencia de un español, un abogado español muy reconocido, que nos hicieron escuchar a todo el colegio, o sea, a todos los profesores del colegio, a todos los que tenemos un cargo directivo en el colegio. Y él, una cosa que decía, va en la línea de esta, era que la prudencia siempre ha existido. Lo que hay que hacer es estar cuidadosos con esa prudencia, porque a veces nos relajamos, a veces no pensamos. Esa es la primera parte. La segunda parte, es dificilísimo, dificilísimo trabajar con niños y no tener contacto. O sea, lo digo por experiencia, yo tengo chicos a cargo y ojo, me he encontrado con chicos que no debería haberme encontrado, pero me he encontrado con chicos saliendo a comprar y qué sé yo, que se te acercan y lo terrible es cuando tú tienes que decirle, o sea, le pones la mano para que no se te trepe, pues, o sea, o no te abrace, entonces, son situaciones que tenemos que trabajarlas con mucho criterio y con mucha prudencia, reconociendo que lo más importante es, esa prudencia va acompañada, y tiene que ir acompañada de la transparencia. Es decir, si yo abro mis puertas, es más, mis oficinas tienen que tener todo lleno de lunas, por ejemplo, ¿no? O sea, porque todo lo que pasa ahí, y ojo, eso que en la presencia, estoy hablando no de ahorita, estoy hablando de la época presencial de la formación, yo tenía que, cada vez que tenía una entrevista, no solamente con niños, sino con padres, me jalaba a la psicóloga,
a la tutora, a la profesora. Que ojo, a veces estaban pobrecitos, estaban como si fueran parte de el decorado de mi oficina. Pero, ¿por qué? Porque tenía que tener a alguien, porque había ocasionado algún momento, no conmigo, sino con otro directivo, que el profesor me dijo, o me hizo, o me no sé qué. Entonces, ya estando dos personas, pues ya, digo, es difícil, digamos, que pueda hacer digo, algún comentario de ese tipo, porque lo que dije, hice, lo dije, lo hice con estas personas a mi alrededor. Entonces, yo sé que es complicado, aliento a que más bien tomemos mucha conciencia. Lo de los protocolos, lo de los documentos me parecen fundamentales y me parece que deben existir, no dar por supuesto. La foto que yo tomé, si no tengo autorización del papá, ni siquiera la puedo colgar en internet. No debería colgarla ni siquiera en mi Facebook. No debería, si no tengo la autorización del papá responsable de la criatura. Pero bueno, estoy hablando en términos muy generales, por experiencia personal, de lo que estamos viviendo ahorita en la parte educativa. Ojo, y repito, estamos viendo en la parte educativa ahorita también monitoreando las preceptorías, porque el español este que nos habló, yo casi me da un tiro, porque decía que no, en un sentido ni siquiera puede haber preceptorías. Y a veces las preceptorías son diálogos por computadora entre el chico y el profesor. Él recomendaba que hubiera, así como yo llevaba mi florero, él recomendaba que estuviera pues la psicóloga o alguna persona más. Los propios psicólogos están rayando porque, digo, no pueden estar en todas las reuniones, en todas estas cuestiones. Pero a lo que voy es, este, piano, piano, porque tenemos que solucionar algunas cosas. Además hay cosas que yo no puedo hablar delante de otra persona. Porque el niño nunca, o el chico nunca me va a decir a mí algo que lo diría delante de su papá, porque eso también es otra ocasión. Cuando la encargada de convivencia tiene que conversar con un chico, tiene que pedirle, a ver, papito, llama a tu papá o llama a tu mamá. Entonces el diálogo ya se cortó, pues, porque lo que me iba a contar sobre su situación familiar, obviamente ya no nos va a contar estando la mamá o el papá ahí sentados. Estoy hablando de un ejemplo educativo, un ejemplo en época, digamos, virtual. Pues digo, a veces la noica nos lleva, ¿y ahora qué hacemos? ¿No habrán preceptorías? Digo, porque no puedo tener a una persona que esté sentada junto a todos mis profesores, un montón. Y yo tengo 500 alumnos a cargo solamente en primaria alta, o sea, de tercero hasta sexto. 500 alumnos solamente en ese margen. Imagínense, para tener preceptoría con cada uno de ellos. O sea, me vuelvo medio loco. Bueno, solamente eso, compartirles y decirles que muy bien, me parece muy bien lo que has presentado, me parece muy bien inclusive tu manera de presentarlo, porque no ocasiona, por lo menos no ocasiona ningún tipo de reacción de miedo o de, ¿y ahora qué hacemos y cómo hacemos? Hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero con esos dos criterios, prudencia y transparencia, humildemente. Sí, muchísimas gracias. Solo decirles que sí, efectivamente, yo creo que es una, como lo veo yo, es una misión más que tenemos todos en estos tiempos que nos toca vivir, ¿no? Es eso, es eso. Y claro, como para cualquier misión importante a la que estamos llamados, pues tenemos que informarnos y tenemos que formarnos para saber cómo hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Es eso, es eso. Aprovecho para hacer también algunas consultitas prácticas, ya que estamos en este tiempo de súper conectados. De hecho, mi experiencia es bien parecida con Manuel. Estoy bien agradecido. Yo creo que también se ha adaptado bien para nuestra realidad, de nuestro tipo de apostolado, de nuestra realidad social también. Pero de hecho, claro, el contacto que tenemos con los chicos son por internet, ¿no? O sea, incluso para hacer, por ejemplo, para hacer un vínculo, no sé, llevar a un chico a una campaña, tú le das un formato y él te entrega, pero algunas actividades ahorita son, compartes un enlace y se suma quien puede o quien quiere, ¿no? Entonces, pero entiendo que, claro, una situación así que lleva a un vínculo requiere un paso más de formalidad, ¿no? O sea, participar en un grupo, una agrupación,
escribirle a los papás o estar en contacto con la familia. Y, pero sí, sobre los horarios, os comentabas algo que sea un tiempo prudente de reuniones y también horarios prudentes. Mi experiencia con algunos grupos es que, claro, los horarios casi siempre la gente puede en la noche, uno porque los chicos son más, o sea, duermen más en la mañana, pero tienen más tiempo en la noche. Pero de tiempos, de sugerencias, tipo, tanto duración cuanto horarios, y me gustaría escuchar un poquito más. No sé si queda clara la pregunta. Sí, logré entender, la pregunta está referida a los horarios y al tiempo, a la cantidad de tiempo para una reunión. Sí, 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 sí. Ok, yo creo que eso, bueno, en términos de tiempo, si hablamos de un tiempo prudente, es que funciona también digamos, a lo que vas a trabajar con los chicos. Yo te podría decir que para mí un tiempo prudente es 45 minutos, una hora, ¿no? Pero yo creo que eso también es un tema que, digamos, nos llama a la reflexión, es decir, ¿qué es lo que voy a tratar? Eso implica que yo tenga de alguna manera estructurado y organizado el tema que voy a tratar, o los temas, para poder ir midiendo mis tiempos también, pero digamos, yo podría decir o 45 minutos o una hora, como te digo, pero eso también está en función a lo que digamos, al diálogo que vas a tener con ellos en relación al tema que vas a tratar, al número de chicos, no sé cómo esté estructurado este tema. Por otro lado, en los horarios, respecto a los horarios, eh, nuevamente, ¿no? Nos sugieren criterios generales respecto al tema de horarios con menores de edad, 9 de la noche, 8 de la noche, eso es algo que tendrían que definirse o que tendrían que plantearse como una pauta general donde todos estemos claros en que, ok, tenemos tanto tiempo, o sea, nuestra reunión dura tanto y es de tal hora a tal hora, y respetar eso, ¿no? Que todos sepan que ese tema tiene que respetarse, ¿no? Yo entiendo que, claro, el horario, definir el horario va en función también de las otras actividades que tengan ellos y que efectivamente puedan destinar un tiempo en el que todos coincidan, ¿no? Pero yo tengo que saber que hasta determinada hora, y eso concretamente yo considero que 8 o 9 de la noche, porque también tienes que tener en cuenta que si empiezas, por ejemplo, a las 8 y tu reunión dura una hora, pues termina a las 9 y a las 9 cierras, ¿no? Entonces, es que eso en realidad, o sea, como lineamiento general yo podría decir eso, ¿no? Pero eso también es algo que hay que evaluar, reflexionar y ver qué es lo mejor, ¿no? Pero sí, importante, que tiene que haber una hora, un tiempo y que todos tienen que saber que esto está definido, ¿no? Eso es lo importante. Gracias. Malena, tengo una pregunta. Buenas noches con todos. Una pregunta también muy práctica. Surge con las pautas que has dado. Yo hace unos días me he puesto en contacto a raíz de varias chicas menores de edad, escolares, que están buscando una agrupación, ya por ellas mismas o porque los papás tienen que ser una agrupación. Me he puesto en contacto con las chicas, pero al mismo tiempo he buscado hablar primero, no con los papás, con los padres de familia, no explicarles qué hacer y al mismo tiempo como coordinar con las mismas chicas que también se sientan libres de elegir y no necesariamente pues teniendo en cuenta que los padres están enterados. Bueno, estoy en ese proceso de consolidar, de buscar finalmente la agrupación salga en estos tiempos de virtualidad, pero me surge la duda. Bueno, ya he hecho, como digo, el diálogo con los padres de familia, estoy en el diálogo con las niñas, las chicas 14, 15 años. Es necesario que estas personas que hacen parte de, puede ser muy obvia la respuesta, pero como acá hay varios animadores de menores de edad, me gustaría que lo digas. Es necesario que los padres de familia firmen un documento donde digan que le han dado permiso a sus hijos para que hagan parte de una agrupación mariana,
O sea, ¿tendrían ellos que firmar un documento para que las animadoras, los animadores lo tengan? A ver, la pregunta concreta es que si necesitas un papel firmado por ellos, es decir, la autorización de que pueden participar en esta agrupación, digamos, que se va a realizar de manera virtual. Si son menores de edad, sí. Sí. Ok. Sí, porque, a ver, aquí el punto es el siguiente, no va tanto en el sentido de tener, digamos, una documentación o un papel firmado en sí, sino es, yo creo que lo que tenemos que entender detrás de todo esto es que hay una cuestión de transparencia, ¿sí? Es más que el papel firmado. O sea, el papel firmado te permite a ti, en otras palabras, decirle al papá, mira, las reuniones constan de esto, nuestros horarios van a ser estos y estas son, digamos, estos son los marcos sobre los cuales nos vamos a desenvolver, ¿no? Entonces, digamos, cuando hablamos de claridad, transparencia, ambiente seguro, relaciones positivas, seguras, hablamos de justamente eso, ¿no? Que haya la suficiente claridad en todo sentido y que todos estemos informados de lo que va a ocurrir, ¿no? Cuando hay menores de edad de por medio. Entonces, si el papá va más allá de que el papá firme el papel, es, ok, vamos, lo que tú has dicho, ¿no? Ya me comuniqué con ellos, les he explicado, o sea, ya ha habido digamos, digamos, si te das cuenta, es un procedimiento transparente el que has hecho, ¿no? Pero también necesitas, o sea, que al papá tiene que saber y también entender que la manera como se está procediendo es una manera transparente, ¿no? Tan transparente que inclusive toma en cuenta el hecho de que al ser sus hijos menores de edad tiene que haber un compromiso o una autorización firmada por ellos, ¿no? Entonces, sí, o sea, la idea es que para cualquier actividad donde haya participación de menores de edad tiene que haber, o sea, los padres de familia tienen que estar en primera línea, ¿no? No podemos pasar por encima de los padres de familia. Ok, Hola muchas Malena, gracias. gracias. Una repregunta, porque se ha comentado sobre las reuniones en virtualidad, pero cuando sean presenciales, este documento también sería necesario requerirlo. Y lo que estoy pensando ahora es Navidad es Jesús, donde los beneficiarios son todos chiquititos. También se va a requerir tener un documento como esto de los padres de los niños que participan de la actividad de Navidad es Jesús. Bueno, tanto como los que van, ¿no? Es una pregunta. ¿También se requeriría para estos casos? En el caso de las campañas de Navidad, donde efectivamente participan, donde hay presencia de menores de edad, o sea, sí, o sea, la idea es que, claro, hablamos del contexto ahorita de la virtualidad, pero en la idea de las actividades presenciales, o sea, también está, o sea, de hecho está enfocado también digamos, el tema de las autorizaciones. O sea, sí, si hay participación de menores de edad, tiene que haber una autorización firmada por los papás. Porque acuérdense que no solamente es la autorización para que participe, sino también hay un tema de el uso de material fotográfico, fílmico y además del disclaimer, que es la exoneración de responsabilidad. O sea, todo eso forma parte digamos, está dentro del marco legal, si se quiere, ¿no? O sea, cuando hay participación de menores de edad, como parte de la protección de ellos, se tiene que cumplir con ese requerimiento, ¿no? Sí, sí. Gracias. Hola, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Qué tal? Sí, te escuchamos. Hola Marina, ¿qué tal? Te quería hacer una pregunta. ¿Qué recomiendas
cuando vemos que está pasando, que puede haber una situación de riesgo, o cuando incluso sabemos o se rumorea dentro de las personas que algo ha pasado, o incluso saber de que ya pasó. ¿Qué procedimientos recomiendas tú? Claro, nos has comentado de cómo prevenir, ¿no? Pero incluso entender de que en un momento pudo haber pasado algo, ok, ¿qué recomiendas tú? ¿Qué procedimientos tener? Ir del encargado, ir donde tal persona, ir a la cabeza, en fin, ¿qué recomendarías tú? A ver, ciertamente, como les dijimos al inicio, estamos en un momento de, digamos, en el inicio de este trabajo, estamos empezando a enfocarlo desde el lado de la prevención y de, digamos, de mirar de aquí en adelante, ¿ok? Que creo que es importante también porque nos permite de alguna manera empezar a poner las primeras piedras, si se quiere, en este trabajo que está en inicio y de hecho pues tendremos que ir revisando y viendo cómo es que vamos a seguir caminando en este tema. ¿Ok? Yo creo que, como les decía en un momento, ¿no? Hay mucho de lo que ya yo les he presentado ahora y que es fruto del trabajo que se ha hecho desde hace tiempo, ya se ha hecho, ya se está haciendo, ¿no? Y creo que eso también es importante porque nos ayuda a ir ajustando lo que sea necesario. ¿Ya? Y claro, vamos a ir viendo también otros elementos, hay otros temas también que tendremos que ir considerando en este camino. O sea, estamos en inicio recién, pero creo que es importante lo que dices, pues iremos definiendo algunas otras cosas más que sean necesarias. Ujú. Sí, buenas noches. ¿Qué tal, Malena? ¿Me escuchan? Ok. Un comentario. Ya es la segunda vez que escucho tu charla. Ahora la he entendido un poquito mejor. Pero solo quiero hacer un comentario, ¿no? Porque se está hablando más de, creo que de los niños menores, ¿no? Que hay que cuidarlos más y debe ser difícil más para los padres. Pero creo que no debe ser eh, porque el tema es tenso en realidad, porque sucede muchas cosas en distintos niveles, ¿no? No solamente en niños, también en adultos. Pero claro, la prioridad son los más vulnerables, los niños, pero o sea, no hay que empezar, me parece, como dijo el señor Manuel, habló del miedo, ¿no? O sea, no debemos estar tampoco a la defensiva, eso no es una buena señal. En cualquier tipo de situación irregular que se pudiera suceder, ¿no? Entonces, la clave es, como dijiste, prevención, prudencia, estar atentos, ¿no? El cristiano no tiene que ser ingenuo, o sea, no hay que ser tontos en cualquier situación, ¿no? Porque en adultos también suceden cosas, hay personas con las que uno tiene más empatía, otras con las que uno no la tiene, pero en fin, nos respetamos, ¿no? Doy al otro lo que a mí me gustaría recibir, ¿no? De eso se trata. La pandemia incluso nos está enseñando, o sea, me cuido y cuido al prójimo, ¿no? O sea, después del 2020 creo que tiene que quedar claro que, o sea, nos tenemos que cuidar entre todos, porque si nos vamos a poner a la defensiva, si vamos a pensar en cada cosa y suceden cosas muy feas en realidad, ¿no? Lo vemos en la televisión a cada momento, por ahí no hay que ir, ¿no?
Entonces, ese es mi comentario. No es tanto el miedo, no es tanto estar a la defensiva, sino ser transparente, decir las cosas cuando uno tiene que decirlas. Eso es muy importante. Y con respecto a la pregunta que hizo Eddie, creo, ¿no? Algo que sí he escuchado es que en el MBC se habla ahora mucho de la horizontalidad, ¿no? Entonces, cuando yo veo algo que a mí no me parece, algo que yo tengo duda, ¿no? Entonces lo converso con otra persona. Y dicho sea de paso, en los talleres últimos que he escuchado, se habla mucho de eso, ¿no? Entonces, porque uno no lo sabe todo, ¿no? Entonces, si yo veo algo irregular, o si viera algo irregular, o algo que no me gusta, ¿no? No solamente hablemos de abusos sexuales, sino también a veces de personas muy autoritarias, o a alguien se le cruzó los chicotes, digamos, ¿no? Para que me entiendan. Entonces, si algo no me parece, entonces voy y lo converso, ¿no? Entonces, hablar de la horizontalidad, ¿no? Y creo que si no sé algo y pregunto, entonces, otra persona me puede ayudar, ¿no? Porque ese es el cristiano también, dejarse ayudar por otros, ¿no? Bueno, gracias. Están todos calladitos. No sé si hay alguna pregunta más o comentario. Nos quedan unos minutitos más. Dijimos hasta las 8:30, ¿no? Entonces, Buenas noches. Bueno, Buenas noches. esto ya. ¿Está? sí, Ya, buenas noches. Realmente que, bueno, interesante lo que comentó, y con varias luces, pero así, como que tenía una duda, ¿cómo se podría hacer entonces como que para poder concientizar, digamos, todos, o sea, esos puntos que se ha conversado, digamos, a todos, ¿no? A todo este nivel? Porque, digamos, el año pasado, sí, el año pasado, casi, exactamente un año ha sido, ¿no? Así que justo en Los Olivos antes iba un pata que iba a los Rosarios, y y apoyó en una que otra campaña navideña, y lo que pasa es que este pata, como que vio a las chicas que eran de la parroquia, que no eran del momento, que eran de la parroquia ahí. Y el pata no sé cómo hizo, se consiguió sus teléfonos de 3 chicas y les comenzaba a escribir, ¿no? Qué bonito estás, así, ¿no? Pero no eran menores, ya eran mayores. Y pasó de que de una de estas chicas, uno de mis agrupados, les dijo, pero los agrupados no le hicieron caso. Y ahí, aún así no le hicieron caso, ¿no? O lo minimizaron, porque la chica tampoco lo contó como un comentario al aire. Y luego el año pasado, en septiembre, de una chica, su enamorado me escribe, ¿no? Y me dice, oye, mira, hay este pata, es otra chica, ¿no? Este pata, mira, creo que se reúne con ustedes, ¿no? Y me mostró el mensaje, ¿no? Y, pucha, y esa vez, pues me escriben y dije, ya, bueno, vamos a conversar y luego te comento qué vamos a hacer, ¿no? Y en ese momento, por ejemplo, o sea, yo no sabía qué hacer, ¿no? Estaba, pucha, ¿qué hacemos ahora, no? Y lo único, bueno, que ahí fue con los, vinculados del Medio de los Olivos, que eran mayores,
justo eso fue un miércoles, el jueves justo nos encontramos en el Santísimo y ahí terminando conversamos y lo llamamos al pata o sea, y lo conversamos y dijimos que ya no venga, ¿no? Que ya no participe en las actividades, ¿no? Y lo escribí y lo llamé y al inicio como que lo negaba, ¿no? Pero luego me decía que mi primo, varias cosas, ¿no? Pero al final como que ya no me dijo nada, yo le dije que ya no, que no, que no venga, o sea, que las cosas están dando mal, ¿no? Y ya no apareció más el pata, ¿no? Y a veces como que yo voy a pensar que tal vez, no sé si la forma o sea, de lo que en su momento consideramos de que era oportuno, o sea, lo que hicimos es que era lo correcto o no. Entonces, mi duda va, entonces, ante una situación así, ¿cómo se podría actuar o qué hacer en este primer nivel, ¿no? Tal vez, tal vez para cada caso la situación es distinta, ¿no? Pero sí, tal vez podría haber como que un lineamiento, ¿no? Ante hay esta duda o esta sospecha, qué hacer o cuáles son los pasos o algo, ¿no? Y lo otro, ¿no? También, porque justo cuando pasa esto de esta chica, de la enamorada chica que me dice, es que mi agrupado me dice, oye, pero ¿qué tal? Esa vez nos contaron esto, pero no le hicimos caso, me dijo, ¿no? Y entonces el pata sí era, decía, como que el pata sí estaba, o sea, como que el pata lo estaba haciendo, o sea, seguramente con quién más lo ha hecho. No nos enteramos más casos, ¿ya? Solamente fueron 2 casos esa vez y ahí nomás como que quedó, ¿no? Ya con el pata no supimos nada más. Ya, yo quería aprovechar para intervenir eh, antes de responder la pregunta, porque para poder entrar en esa pregunta. Y es que hay que entender una cosa. A ver, nosotros ahorita Malena les ha presentado, eh, de hecho el centro de la presentación son los 10 lineamientos, ¿no? Pero toda la presentación previa y posterior precisamente tratan de mostrar algo. Estos lineamientos, si bien establecen un mínimo de cosas, específicamente dirigidas al apostolado con menores de edad, ¿no? Si se dan cuenta, la explicación y todo muestran que detrás hay un espíritu, ¿no? De lo que queremos ir consiguiendo en el movimiento en cuanto protección no solo del menor fundamentalmente, pero no solo del menor, de cualquier persona vulnerable y como bien dijo Malena, para también generar en el movimiento un ambiente que sea un buen ambiente, un ambiente que sea saludable, un ambiente que sea sano, ¿no? En el fondo un ambiente que sea cristiano, ¿no? Entonces es importante tener esto en cuenta porque eso ayuda a ir respondiendo muchas de estas preguntas que no están digamos, en los 10 lineamientos propiamente, ¿no? Dentro de este espíritu, por ejemplo, ¿no? Los niños de NEG, ya, por ejemplo, hay cosas que sí se pueden hacer, ya, efectivamente va a ser muy complicado en ocasiones, sobre todo cuando hago un apostolado a gente de bajos recursos, conseguir la firma del papá o la mamá del niñito al cual yo estoy yendo a ayudar, ¿no? Entonces, el espíritu es mantener este ambiente seguro. Entonces, yo, primero que nada, si por ejemplo voy a visitar casas, ¿no? Aquí con Mónica, no sé si alguien más está acá, el año pasado hicimos unas misiones urbanas, ¿no? Entonces, si voy a visitar casas, ya, no puedo ir solo. Vamos a ir 2 o incluso más, 3, a visitar cada una de las casas, ¿no? De las zonas necesitadas para ofrecer auxilio. Hay que ir estableciendo protocolos claros. Un ejemplo que se me viene a la cabeza que me parece bueno es Siloé, ¿no? Creo que Oliver también estaba por allí, no sé si seguirá. Siloé tiene sus reglas de juego, digámoslo así, cómo se hacen las cosas en el hospital, ¿no? Incluso hay una coordinación que en el hospital previa, hay un acuerdo firmado por el hospital que ha visto el manual de Siloé, lo aprueba. Y cuando sacan fotos, no sacan a niños, y cuando salen niños, difuminan las fotos, los rostros de los niños, ¿no? Porque no tienen los permisos los padres y consideran que lo mejor es difuminar, que está muy bien, ¿no?
Entonces, como ven, todo esto habla de un espíritu que hay detrás, ¿no? Entonces, en la situación como la que Jonathan acaba de describir, hay que buscar ese espíritu, ¿no? Acá, efectivamente, no estamos hablando de menores de edad, ¿no? Si las chicas son mayores de edad, en verdad, ellas son libres de hacer lo que quieran, hacerle caso que quieran, pero claro, si están, es más, no, en un ambiente que no necesariamente es por el espacio físico, sino un ambiente del movimiento, nosotros sí tenemos que cuidar ese ambiente del movimiento, ¿no? Entonces nosotros sí nos corresponde, a como bien hizo Jonathan, advertirle a la persona, hablar con las chicas, oiga, miren, esto está pasando, y ver quién es la mejor persona para que hable con las chicas, no de pronto Jonathan no es la mejor, sino una señora de Betania o otra persona, ¿no? Que hable con las chicas, ya. De tal manera que vamos generando un ambiente dentro del movimiento, que además en el momento que sea necesario tú puedes establecer las reglas. Mira, este es un ambiente del movimiento y como lo hicieron, mira, te voy a pedir que si, o sea, si vas a seguir con esto, no quieres cambiar, te voy a pedir que te retires. Y estamos en nuestro derecho porque es un ambiente propio del movimiento. Si la persona lo sigue haciendo por fuera, si sale con la chica después, claro, si es una chica en el movimiento yo trataré de igual conversar, ver qué más puedo hacer, pero son personas adultas, ¿no? Si son personas adultas, digo, ¿no? Si son personas adultas, ya no tengo mucho más que hacer, más que hacer todo lo necesario para generar ese ambiente seguro dentro del movimiento y lo que me corresponde en caridad con las personas, pero de allí yo ya no puedo hacer más, no propiamente. A menos que haya una cosa muy grave, ojo, si hay una cosa muy grave, obviamente habría que buscar, ver a quién le toca intervenir. Quizás ya no me toque a mí intervenir, ya no nos toque intervenir a nosotros. O sea, acudir a quien le toque intervenir en esos casos, ¿no? Entonces, nada, esa es un poco lo que quiero que quede claro es esto que les digo de el espíritu de esto, que la idea es que se vaya plasmando en las cosas que sean necesarias, que se vaya plasmando con protocolos muy estrictos, como por ejemplo sucede hoy en día en Siloé, ¿no? Cuando se hagan misiones urbanas o misiones de cualquier otro tipo, también va a tener que haber unos protocolos muy claros, ¿no? Cuando se van a visitar casas, cuando se trabaja con niños, Navidad de Jesús, va a tener que establecer protocolos. Y una cosa más es, hay que saber qué cosas ya existen, ¿no? En el ámbito donde estamos. Cuando hablamos del MS Lima, el MS Lima está inserto en una iglesia local. Entonces, en el momento que la iglesia local de Lima, por ejemplo, el arzobispo de Lima, haga algo, tenemos que estar enterados, ¿no? Si de pronto el arzobispo de Lima abre una oficina para esto, tenemos que saber, mira, acá hay un lugar donde podemos derivar, como en la pregunta que Eddie decía, ¿no? Que algo surgió, acá ya hay un lugar. Ojalá que eso suceda algún día, ¿no? Un lugar concreto de la iglesia se puede hacer. Saber las mismas leyes al respecto, estar enterados por lo menos de algo con respecto a lo legal, ¿no? Gracias a Dios en el momento hay algunos abogados que nos irán ayudando con esas cosas. Cuando sea necesario, saber qué hay que hacer, ¿no? No todos quizás tengamos que saber todo, pero sí tendrá que haber algunas personas concretas que sepan estas cosas y a quienes podamos saber que podemos recurrir, ¿no? Entonces, creo que es importante entonces entender este espíritu y ver cómo lo vamos viviendo en nuestro movimiento con los ambientes que estamos, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas de las reuniones de Nazaret son en las casas de los mismos Nazaret. Bueno, ahorita por la pandemia no, pero normalmente son las casas de los Nazaret, ¿no? Y todos tienen hijitos, muchas veces chicos, hay grupos de Nazaret con hijos chiquitos. Yo te lo voy a hacer firmar un papel cuando entra a mi casa, ¿no? En el caso de Nazaret, al otro papá que es mi amigo. Pero en el espíritu de todo, yo entiendo y lo que decía Malena al comienzo de su exposición, hay que estar atentos, que no significa estar, como Carolina decía, no significa tener muchos miedos, no estar como muy tenso con el asunto. No, simplemente atento. Yo ya sé que no es conveniente que un mayor de edad vaya solo a un ambiente solo con un niñito. No es conveniente, no que desconfíe de la persona, no, quizás no tiene ninguna mala intención, no es conveniente. Entonces, tratar de evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces es un poco
nada, esto que quería decir, y espero haber respondido también a la pregunta de Jonathan con eso. Mm. Parece que ya no hay más preguntas. O ya tienen hambre de repente también. Quiero comer. Bueno, entonces gracias por haber estado en la reunión. Como les dijo Malena y Rubén, pues al final de todas estas reuniones les vamos a mandar a los coordinadores los protocolos y los formatos. Entonces ya les llegará por ese medio. Y bueno, como dijo Rubén al comienzo, pues este tema de ambientes seguros lo hablamos en asamblea ahora en enero cuando estuvimos en Brasil. Y bueno, para los que estuvieron en la asamblea, que acá hay algunos, se acordarán que quedó pendiente formar la Comisión de Ambientes Seguros Internacional, ¿no? Entonces, vamos a ver a dónde llegamos pues después de estas reuniones. Ahí hemos tenido reuniones con todas las localidades. Hay varias personas interesadas pues en querer ayudar en este tema, en seguirse formando. Hemos anotado todas sus sugerencias, sus preguntas y sus comentarios. Y nada, si hay alguien también que le interese sí, ayudar, también nos comenta, nos escribe, ¿no? Entonces, y nada, muchas gracias. No sé si Malena, tú quieres decir algo más para despedirnos. No, bueno, en realidad muchas gracias por el tiempo y bueno, definitivamente nos vamos a ver. En algún momento esperemos que esto pase pronto para volver a vernos. Y mientras tanto, pues seguir rezando para que Dios nos proteja a todos y nos siga iluminando. Bueno, muchas gracias entonces. Buenas noches. Bueno vernos. Gracias. Muchas Estamos bueno vernos. acá para servirlos. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Chao, chao, gracias. Chao. Chao.